pero no todos esos están cerrados. Por ejemplo, están abiertos los centros de salud de Pedregal, Boca la Caja, Curundú, Juan Díaz, y ahí existen ginecólogos que pueden prestar el servicio. En muchas ocasiones las mujeres no acuden a estos establecimientos sanitarios por miedo a contraer la COVID-19 y también por las mismas restricciones de circulación impuestas que se lo impiden, ¿verdad? La interrupción también en la cadena de suministro va a verse afectada según la disponibilidad de los anticonceptivos en muchos lugares y se prevé que la existencia de muchos métodos anticonceptivos se agoten en los próximos 6 meses en más de 12 países con ingresos más bajos. En Panamá, en estos momentos, según me informó la doctora Ceballos, contamos con anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables. En algunos establecimientos están los implantes y la T de cobre sobre todo. La escasez de estos productos y la falta de acceso a las clínicas o proveedores capacitados va a traer como consecuencia la posibilidad de que las mujeres no puedan utilizar su método anticonceptivo preferido y lo vayan a sustituir con métodos a corto plazo menos eficaces o dejar de utilizar anticonceptivos por completo. Como les dije anteriormente, en algunos centros de salud de nuestra región metropolitana están los métodos anticonceptivos disponibles. ¿Cómo disfrutar de la sexualidad y prevenir el contagio? En un estudio que se realizó en China, un estudio reciente, se recogieron alrededor de 38 muestras de semen en hombres que eran positivos por COVID-19 y algunos se habían recuperado, alrededor de 23, y otros estaban infectados, alrededor de 15. Se encontró pues que 1 de cada 6 de estos hombres tenían trazas de coronavirus en su semen. Este es un estudio preliminar, no es nada para asustarnos, pero sí nosotros sugerimos la posibilidad de que el coronavirus se puede transmitir por las relaciones sexuales y que las personas que se han recuperado deben abstenerse por un tiempo de tener sexo o tenerlo con protección o con condón. No está comprobado que exista la transmisión sexual del COVID, pero este hecho nos hace pensar que hay que tomar precauciones. Vamos a conversar un poquito sobre algunos métodos anticonceptivos. Lo primero que vamos a mencionar son los anticonceptivos inyectables. Sabemos que existen 2 tipos de anticonceptivos inyectables, los que son solo de progestina y los combinados que son de progestina y de estrógeno. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de estos anticonceptivos? Se ha demostrado que los anticonceptivos inyectables inhiben las hormonas responsables de la ovulación a nivel del hipotálamo. Y también pueden espesar el moco cervical bloqueando al esperma. El moco cervical es una secreción que tiene la mujer que es transparente y filante cuando está en la ovulación, pero fuera de la ovulación está espesa y entonces esto permite, se hace espeso y hace entonces que el espermatozoide no pueda atrapar el moco y ascender. Algunos de los inyectables solo de progestinas contienen, que existen pues, es el acetato de medoxiprogesterona o su nombre conocido y más popular es la Depo-Provera. Es una de las inyecciones más utilizadas, o sea, alrededor de 24 millones de mujeres alrededor del mundo, según lo informa la OMS, utilizan este método. Y la ventaja que tiene, que es un método a largo plazo, pues se administra cada 3 meses. Y las ventajas, la gran ventaja que tiene, que es un método seguro, eficaz, fácil de usar, privado y reversible, pero reversible una vez que pasen los 3 meses.
puede ser útil también durante la lactancia y algunas pacientes nos han conversado que al usar este método, inclusive la lactancia aumenta un poco. Existen algunos beneficios no asociados a la anticoncepción de este método anticonceptivo, la Depo-Provera. Puede reducir el riesgo de cáncer endometrio, el riesgo de embarazo ectópicos. El embarazo ectópico es el embarazo que ocurre fuera de la cavidad uterina. Y también el riesgo de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. También nosotros en Panamá hicimos un estudio hace varios años utilizando este método en mujeres con anemia falciforme y se demostró que este método le reduce la frecuencia y gravedad de las crisis de anemia drepanocítica. O sea que es un método que se puede usar tranquilamente en pacientes con anemia falciforme. Antes existía la tendencia de que las pacientes con anemia falciforme se le esterilizaba, era el único método que se utilizaba. Pero el advenimiento de ese estudio que nosotros hicimos aquí en Panamá, logramos demostrar que estas pacientes pueden usar este método y le brinda un beneficio adicional, que es el disminuir la crisis drepanocítica. También es un método que se puede utilizar en las pacientes epilépticas, o sea, porque va a disminuir la frecuencia de convulsiones epilépticas. También por muchos años se utilizó para disminuir los síntomas de la endometriosis y puede reducir las infecciones vaginales por hongo. Tiene algunas desventajas, como todo método, ¿verdad? Que puede producir cambios en la menstruación, no se puede poner fin a sus efectos inmediatamente, o sea, porque la inyección ya está puesta, ¿verdad? Y una vez puesta, uno no lo puede sacar. También otra de las ventajas es que puede retrasar un poco el regreso de la fertilidad. Se sugiere a las mujeres que utilizan la Depo-Provera que ellas programen su regreso a la fertilidad en 6 meses posteriores, ¿verdad? Y también otra de las ventajas es que no ofrece ninguna protección contra las infecciones de transmisión sexual. Algunos de los efectos secundarios que producen cambios en la menstruación. El cambio mayor que puede ocurrir en la menstruación es que va a tener amenorrea, o sea que la menstruación no le va a venir en esos 3 meses. Pero algunas pacientes pueden tener un sangrado irregular o un manchado. Hay que notificarle a las pacientes eso de antemano para que ellas estén anuentes a lo que le va a suceder y no se vayan a preocupar, porque algunas tienen la tendencia de decir, pero si no menstruo, ¿a dónde se me va esa sangre? No se va a ningún lado. Lo que pasa es que el efecto que tiene el medicamento sobre el endometrio, lo que hace es adelgazar ese endometrio y entonces por eso es que ocurre la amenorrea. También uno de los efectos que les preocupa a veces a las mujeres es el aumento de peso. Puede dar también cefaleas, mareos o cambios de estados de ánimo en algunas mujeres, no en todas. Pasamos ahora a lo que son los inyectables combinados. Estos inyectables tienen progestina y tienen estrógeno. Y se calcula que alrededor de 1 millón de mujeres lo utilizan alrededor del mundo. También es uno de los métodos aquí en Panamá que las mujeres escogen más, ¿verdad? Este método, los métodos combinados, proporcionan ciclos de sangrado más regulares que la Depo-Provera. La presencia misma de los estrógenos puede producir algunos efectos secundarios. En el mercado y en las policlínicas o en los centros de salud está el enantato de noretisterona con valerato de estradiol, comúnmente conocido como mesejina. También existen otros métodos inyectables mensuales que existen en el mercado y son también igual de seguros, eficaces y fáciles de usar. También tiene la ventaja que es reversible, o sea, si usted no se lo pone, no, el método no funciona, ¿verdad?
Y también que se discontinúa sin la ayuda del proveedor. No requiere ninguna acción al momento del acto sexual, por eso da privacidad, ¿verdad? Y tiene algunos beneficios para la salud también no contraceptivos. Entre las desventajas de los combinados podemos decir que existe una irregularidad en el sangrado, pero menor que en la Depo-Provera, el de los 3 meses. No ofrece ninguna protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Quiero decirles que la irregularidad en el sangrado en realidad es la disminución del volumen del sangrado lo que pasa. La mujer va a menstruar todos los meses, pero el volumen va a ser menos. A algunas mujeres les favorece eso, les gusta no sangrar mucho porque económicamente también les favorece porque no tienen que usar tantos empaques, ¿verdad? Como dije, no ofrece ninguna protección contra la enfermedad de transmisión sexual y no puede ponerse fin a sus efectos inmediatos. O sea, que hay que esperar que el efecto mismo del anticonceptivo desaparezca para que los efectos también desaparezcan. ¿Cómo se pone? Se pone una vez al mes y, por ejemplo, se lo pone un día 30, todos los 30 de cada mes se debe poner este anticonceptivo. Entre los efectos secundarios menos comunes están el aumento de peso en estas pacientes. Casi todas las pacientes a los que le hemos ofrecido este método en la clínica, observamos que no aumentan mucho de peso comparado con el de Depo-Provera. Puede producir en ocasiones dolor de cabeza, mareos o alguna sensibilidad mamaria. ¿Qué podemos concluir entonces sobre los inyectables? Son métodos seguros, son tan eficaces como la esterilización, fácil de usar correctamente y pueden administrarse en entornos no clínicos. Es un método bastante bueno y bastante eficaz. Ahora vamos a pasar a los implantes subdérmicos. Los implantes se colocan en la cara anterior del antebrazo a unos 10 centímetros por arriba del codo, ¿verdad? Se hace esa medición y eso se pone con un aparato especial y es subdérmico. Y prácticamente no ofrece, por lo general se le pone anestesia local, pero su inserción es prácticamente indolor. Tiene más de 40 años en uso y constituye uno de los métodos más seguros y eficaces. Existen en el mercado 3 métodos aprobados. El Norpran, que es el levonorgestrel, que es de 6 cápsulas. Ese fue el primer método anticonceptivo de implante que se publicó y que comenzó a usarse. El Yadel, que es también levonorgestrel, que es implante de 2 cápsulas. El Implanon, que es etonorgestrel, también con una sola cápsula. El Implanon, el Norplan dura 5 años, mientras que estos otros, el Implanon, dura 3 años, ¿sí? Yadel también. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los implantes? Va a actuar sobre el moco cervical. Acuérdense que les dije que el moco cervical normalmente es un moco transparente, filante, para permitir la entrada del espermatozoide. Pero con los métodos anticonceptivos el moco se torna espeso, grueso, y no hay espermatozoide que lo atraviese, ¿sí? Entonces, también produce una dificultad para el paso de los espermatozoides mismos con eso, con el hecho de que el moco cervical se espesa. Y también suspende la ovulación. Son los 3 mecanismos que actúan los implantes subdérmicos. La ventaja de estos implantes es que alrededor de 0.1 embarazo puede ocurrir alrededor de un embarazo por cada 100 mujeres, o sea que es muy, muy, muy efectivo, que tiene una protección a largo plazo. Por eso nosotros sugerimos, y es uno de los métodos que le podemos recomendar más a las
a las personas en este momento, o sea, los anticonceptivos de larga duración, porque precisamente no tiene que estar acudiendo cada rato al centro de salud o o a su clínica con su médico para ver o para cambiar de método. Entre el dispositivo intrauterino y los implantes son unos de los de mayor larga duración. Son reversibles, no requiere de visitas periódicas, ¿verdad? Y la fertilidad va a regresar inmediatamente después de que pase el tiempo. Por ejemplo, después de los 3 años se extrae y la fertilidad regresa de una vez. También se puede utilizar durante la lactancia y no va a alterar en nada la leche materna. Alguna desventaja es que puede haber un cambio en el patrón menstrual, o sea, puede haber manchado, goteo, pero por lo general ocurre una amenorrea. También las pacientes pueden referir a algunas mareos, cefaleas, náuseas. Algunas pueden tener acné, pérdida de cabello, esto en muy pocos casos, y aumento de peso en algunos. Lo que sí se recomienda es que los implantes no se coloquen en las mujeres muy obesas, porque ahí sí disminuye un poco su efectividad. No protege contra el VIH, SIDA. Bien, otro de los métodos de larga duración y que recomendamos en este tiempo de COVID, en el que existe el confinamiento y que uno tiene que quedarse en casa. Entonces, el dispositivo, además de los implantes y de las inyecciones trimestrales, están los dispositivos intrauterinos que se introduce dentro del útero. Algunos tienen cobre, los de cobre duran 10 años, y otros tienen un medicamento, que es una progestina, que puede durar alrededor de 5 años. Los dispositivos intrauterinos impiden el encuentro del óvulo con el espermatozoide. ¿Por qué razón? Porque este cobre que se encuentra rodeando el dispositivo puede producir una reacción al nivel del útero, ¿verdad? Que impide que sea apto para que los espermatozoides asciendan, y también si acaso ocurrió la ovulación, para que se implante el óvulo. Entonces va a producir dificultad para que el espermatozoide ascienda, porque el ambiente no es lo propicio, y también va a impedir la implantación del óvulo en la cavidad, pero todo por el proceso mecánico que le produce el cobre que está rodeado, o el anticonceptivo, la progestina. La ventaja es que previene el embarazo a largo plazo, como dije anteriormente. El dispositivo intrauterino de cobre puede quedarse hasta 10 años. He conocido a pacientes que se lo han dejado por más tiempo, pero lo más recomendable son 10 años. No interfiere con las relaciones sexuales, aumenta el goce sexual, porque la paciente prácticamente se olvida de que puede quedar embarazada, ¿verdad? Y entonces puede disfrutar más del sexo. No afecta la cantidad ni la calidad de la leche materna. Por lo general, cuando se introduce, se puede introducir en las mujeres posparto y puede perfectamente no interferir con la lactancia. Y tampoco interactúa con otros medicamentos. La desventaja que hemos observado, y eso en muy pocas pacientes, es que ocurre cambios menstruales. Hay un sangrado un poco más prolongado. También puede aparecer un goteo entre periodos, perdón, y algunas mujeres refieren cólicos durante los periodos. Y esto se debe a la misma contracción del útero durante la menstruación. Lo que sí lo consideramos una desventaja, que requiere ser colocado por un personal capacitado. Como les dije anteriormente, acuérdense que hay centros de salud que están funcionando en estos momentos, como son el de Pedregal, de Boca la Caja, de Curundú, de Juan Díaz, y ahí pueden solicitar estos métodos anticonceptivos que hay en estos momentos.
Y se prevé que se va a comprar y que más adelante también va a estar durante todo el año porque está programado la compra durante el año. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es, como su nombre lo dice, un método que se usa en caso de emergencia. Se calcula que cada año ocurren alrededor de 20 millones de abortos en riesgo, en complicaciones de riesgo, ¿verdad? Según la OMS. Y que ocurre alrededor de 80.000 muertes que son causadas por complicaciones de aborto en condiciones de riesgo. O sea que el embarazo es un riesgo. Y puede ocurrir que para muchas mujeres puede ser desfavorable. 585.000 muertes maternas son causadas también por complicaciones del embarazo y del parto. Entonces, ¿qué es la anticoncepción de emergencia? Es el uso de ciertos métodos después de un acto sexual sin protección para prevenir el embarazo. Sin protección podemos decir que es después de un acto sexual sin protección y sin uso de un anticonceptivo. En caso de violación, sobre todo este método es muy útil y en todos los hospitales y policlínicas, si ha ocurrido una violación, por norma se le da una anticoncepción de emergencia, porque la violación, si va a ocurrir un embarazo, ese embarazo definitivamente que no va a ser un embarazo deseable. Entonces, para evitar que ocurra ese embarazo, entonces se le da la anticoncepción de emergencia. También es muy común que pueda ocurrir una ruptura de condón o un deslizamiento del condón. Nosotros hemos tenido varias pacientes que han acudido que se le ha quedado el condón dentro de la vagina para su extracción. En esos casos también se debe de recomendar la anticoncepción de emergencia. O cuando se utiliza un anticonceptivo y no se utiliza de la forma correcta, o, por ejemplo, se le ha olvidado tomar la tableta que le correspondería al día siguiente o ha olvidado hasta 2 o 3 días de tomar el anticonceptivo oral. Entonces se recomienda utilizar la anticoncepción de emergencia. ¿Cuáles son las características de la anticoncepción de emergencia? Son seguros, eficaces, disponibles y fáciles de usar. Por mucho tiempo se decía que era el secreto más guardado de los ginecólogos, porque existía lo que es el método de Juspert, que es con los anticonceptivos combinados, ¿verdad? Y ese era el secreto del ginecólogo para ofrecer. Pero ahora está muy, muy ampliamente difundida y la anticoncepción de emergencia es algo que toda mujer debe tener y conocer y tener a su disposición. No requiere de examen físico, es efectiva y si se inicia antes de las 72 horas después del acto sexual sin protección, es sumamente eficaz. Puede tomarse en cualquier momento del ciclo y no es un método anticonceptivo rutinario, o sea, que no se puede utilizar como rutina todos los meses, ¿sí? Después del uso de la anticoncepción de emergencia, una vez que se verifica la menstruación, en ese momento se debe iniciar un método anticonceptivo, ya sea tabletas, ya sea inyectable, ya sea dispositivo, ya sea implante, el que la mujer escoja, pero sí debe utilizar entonces un método anticonceptivo permanente. ¿Qué tipos de anticonceptivos de emergencia existen? Existen las píldoras anticonceptivas orales combinadas que contienen etinilestradiol y levonorgestrel. Este es el famoso método de Juspert, que es el secreto más guardado de los ginecólogos. Y las píldoras anticonceptivas orales solo de progestina. Nosotros aquí en Panamá hicimos un estudio junto con la OMS en la que verificamos estos dos métodos anticonceptivos y los comparamos precisamente para ver cuál ofrecía menos efectos colaterales. Y en ese estudio a nivel mundial
se demostró que las píldoras anticonceptivas orales solo de progestina eran las que ofrecían mejor efectos colaterales. Y el efecto colateral mayor eran las náuseas y los vómitos. Entonces, si utilizamos las píldoras combinadas, con etinilestradiol y levonorgestrel, o sea, no son todas las píldoras combinadas, sino son las que tienen estos elementos, etinilestradiol y levonorgestrel, y en las dosis estas, 0.1 miligramos y 0.5 miligramos. Se aplica entonces cuando la paciente llega al consultorio solicitando el medicamento o si lo ha comprado en la farmacia, se debe tomar las primeras 2 tabletas de una vez. Se le da para que se lo tome de una vez y a partir de ese momento se calcula 12 horas y las otras 2 tabletas se toman a las 12 horas. Igualmente, en las de progestina, la del levonorgestrel, que contiene 0.75 miligramos de levonorgestrel, se toma en el momento en que la paciente acude a la clínica una tableta y a las 12 horas se toma la otra tableta. Este método tiene una eficacia de un 85%, o sea que proviene el 85% del embarazo no planeado. Muy eficaz y muy bueno, y toda mujer debe conocer que existe la anticoncepción de emergencia porque uno no sabe en qué momento va a ser necesario para ello. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia? Ella inhibe y demora la ovulación, por eso se puede tomar en cualquier momento del ciclo, ¿verdad? Va a disminuir el movimiento de los espermatozoides y va a impedir la anidación porque crea ese ambiente no adecuado. El endometrio va a estar mucho más delgado, crea un ambiente no adecuado para la implantación. Recordar que la anticoncepción de emergencia no es un método rutinario de anticoncepción. Como dije, el paciente debe asesorar sobre el uso de un método rutinario, o sea, inmediatamente que le viene la menstruación, debe acudir a su proveedor para poder iniciar entonces un método anticonceptivo de rutina y que sea más conveniente para ellos. La única desventaja que existe de la anticoncepción de emergencia es que en Panamá, para acceder a ello, se requiere de una receta médica. Pero en todos los centros de salud existe la anticoncepción de emergencia y se le da gratuitamente a los pacientes. Así que ustedes tienen dónde acudir para este método. Patricia, ya he concluido mi presentación y espero algunas preguntas posteriormente a la participación del doctor Jaime. Pues primero que nada, quiero saludarlos a todos. Como presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y en representación de la Junta Directiva, pues queremos darle la más cordial bienvenida a todos a esta actividad docente. Nuestra sociedad desde su inicio se ha dedicado a la docencia de nuestros miembros, pero de varias juntas directivas hacia acá, pues hemos considerado que ya es momento de llevar esta docencia a la población general. Porque en la medida en la que la población maneje mejor información y esté más educada, pues en esa misma medida vamos a tener un mejor país. Y qué mejor fuente de información confiable, verificable y basada en la evidencia, pues que la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Entonces, en esta ocasión, la doctora Ruth nos ha hecho una excelente presentación sobre anticoncepción y sobre sexualidad. Y bueno, ¿qué es la sexualidad? Pues la sexualidad es algo que nos define a nosotros, es propia de cada individuo y se ve como resultado de la interacción de varios aspectos, no solo los aspectos biológicos y psicológicos, sino también aspectos espirituales, religiosos.
Incluso factores socioeconómicos afectan a la sexualidad, factores culturales y, por qué no decirlo, pues también factores éticos. Entonces, durante esta pandemia del COVID-19, pues ha habido una afectación en los sistemas de salud. Actualmente, ya que esta pandemia ha afectado a todos los países en mayor o menor grado, pero en nuestro país también ha tenido su cuota de afectación en los sistemas de salud. Sensatamente, nuestras autoridades de salud han llevado el primer esfuerzo en tratar de contener esta enfermedad. ¿Con qué medidas? Como la que todos conocemos, el distanciamiento social. Esta medida de distanciamiento social se van a mantener porque ahora estamos en un proceso de revertir algunas limitaciones que teníamos, pero van a ocurrir rebrotes vamos a tener que evaluar si echamos para atrás las medidas o no. Y en el efecto que esto tiene sobre la atención que requieren las pacientes en cuanto a su sexualidad y en cuanto al acceso que tienen por sus derechos sexuales y reproductivos se ha visto afectada. Obviamente, al afectarse la movilidad de las pacientes, pues se afecta el acceso que éstas tienen a los servicios de salud sexual y reproductiva, como lo es la anticoncepción, la planificación familiar. En Panamá, las pacientes salen lunes, miércoles y viernes. Entonces, ya de por sí tienen afectado el acceso. Lo segundo es que también sensatamente a los proveedores de salud, a los médicos, ginecólogos, que damos la provisión de salud en el aspecto de planificación y anticoncepción, pues a los médicos mayores de 60 años y aquellos que tienen comorbilidades, que son personas con mayor riesgo de complicaciones en caso de contagiarse con el COVID-19, pues también se les ha permitido acceder a vacaciones adelantadas o vacaciones que tenían pendiente, y esto ha limitado entonces también la cantidad de personal médico que se dedica a atender a las pacientes en los casos de planificación familiar y anticoncepción. Y vemos cómo, como consecuencia de la reestructuración de nuestros servicios de salud, pues en las instituciones públicas, llámese Ministerio de Salud, llámese Caja de Seguro Social, pues las consultas externas han dirigido sus esfuerzos en lo que respecta a ginecología y obstetricia, principalmente a ver pacientes embarazadas, embarazos de alto riesgo. La parte de la consulta ginecológica, en la cual está la planificación familiar, pues no se está prestando con la regularidad con la que se solía prestar. Viendo esto, la sociedad pues ha determinado que si bien nuestros esfuerzos se encaminaron en contener la pandemia del COVID-19 y sus efectos en Panamá, pues no somos ciegos ante el resto de los derechos que tienen las pacientes, y uno de esos son los derechos sexuales y reproductivos y el acceso que debe tener la paciente a la planificación familiar. Porque el proceso de planificación familiar requiere para las usuarias por primera vez de una consulta ginecológica. Todas las pacientes que ya utilizan planificación, pues van y compran su pastilla los días que les toca salir, compran sus pastillas anticonceptivas o su inyección y se pueden colocar. Pero el número de pacientes que se ha generado como nuevas pacientes que requieren iniciar planificación anticoncepción, pues sí se han visto afectadas porque ese tipo de consulta está limitada. Y la paciente lo que requiere inicialmente es ir donde su ginecólogo. El ginecólogo le hace una historia clínica, le hace un examen físico y de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, pues decide y le recomienda, en conjunto con la paciente, decide cuál es el método anticonceptivo que mejor le puede ayudar a esa paciente.
La doctora Ruth comentaba algo muy interesante al principio. Hablaba sobre millones de embarazos no deseados que se pueden generar por la limitante y la limitación al acceso a estos servicios de salud y la limitante que tienen estas pacientes con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, como lo es la anticoncepción. Y al generarse embarazos no deseados, pues se generan otro tipo de problemas, como lo son los abortos. Hay una relación directa entre embarazo no deseado y abortos provocados. Entonces, una de los objetivos es evitar abortos provocados, abortos inseguros en nuestro país, tratando de llevar docencia y darle oportunidad de acceso a las pacientes que por motivos de la pandemia han perdido el acceso a los servicios de planificación. Así es que básicamente ese es mi primer comentario con respecto a lo que es la sexualidad y cómo se ve afectada por la pandemia del COVID-19. Patricia, ¿tienes alguna pregunta? Gracias, doctor. Por un momento perdí un poquito el audio. Tenemos varias preguntas. Quería un poco consultarles sobre qué opciones tienen actualmente las mujeres que tienen anticonceptivos de larga duración, que deben cambiárselos, o mujeres que desean simplemente cambiar de método. ¿A dónde pueden acudir ahorita? ¿Cuáles centros están disponibles considerando la pandemia? Mira, esa es una pregunta muy interesante. La doctora Ruth conversó con la doctora Magali de Ceballos, que coordina a los ginecólogos de la región metropolitana de salud. También hicimos consultas con médicos de la región de San Miguelito y de policlínicas, y eso es un problema que estamos detectando. Como mencioné anteriormente, pues las consultas ginecológicas, las consultas para planificación están limitadas. Hay un fenómeno importante, y lo mencionó la doctora Ruth, en cuanto a el acceso a anticonceptivos, no solo para las pacientes, sino para los países. ¿Y a qué me refiero? A que la situación económica y la situación de cierre de fronteras, pues puede llevar a que se agoten ciertos tipos de medicamentos, de anticonceptivos. Ponemos un ejemplo. Me comentaba un ginecólogo de la región metropolitana de salud que ya todos las T de cobre se le habían terminado, que ya se le había terminado los implantes subtérmicos y que solo le quedaban 2 dispositivos intrauterinos tipo Mirena, hormonales. Entonces, eso es un problema que él tiene y, como mencioné anteriormente, es una limitante que van a tener las pacientes que puedan llegar a ese centro de salud a solicitar anticoncepción. Y lo que no queremos es tener las complicaciones que mencioné anteriormente. Con respecto al ámbito privado, pues las pacientes en el ámbito privado, pues tienen, digamos que también hay limitaciones, puesto que hay algunos ginecólogos que no están atendiendo, pero la ministra mencionó ayer las clínicas y los hospitales, es una sorpresa para nosotros, pero que las clínicas y las consultas médicas nunca se suspendieron. Entonces siempre hubo médicos y ginecólogos que tenían la disponibilidad a las pacientes en el ámbito privado de cambiarle su dispositivo intrauterino, cambiarle su implante subtérmico, retirar y colocarle otro, de que pudiesen tener acceso a anticonceptivos de larga duración. Entonces ya aquí vemos cómo un factor socioeconómico hace una diferencia entre un tipo de paciente y otro. Porque la paciente que solo puede acudir a un centro de salud, pues al haber limitaciones en cuanto a la atención y en cuanto a los insumos, pues va a verse afectada en sus derechos sexuales y reproductivos. No sé si la doctora
Ruth quiere agregar algo a este punto. Doctora. Sí es cierto que la atención ha disminuido y como me informó la doctora Ceballos recientemente ayer, hay médicos que están trabajando. Lo que pasa es que están haciendo más lo que es la consulta de embarazadas, ¿verdad? Que son las que acuden con mayor urgencia. Y que hasta cierto punto está disminuida lo que es la planificación familiar. También es cierto que algunos anticonceptivos han disminuido. Ella sí me informó que en algunos centros todavía tienen dispositivos, tienen Mirena, y bueno, las orales y las inyectables, en algunos centros hay poco. Lo que también habíamos conversado hace como un mes con la doctora Giniva González, que es la encargada de salud sexual y reproductiva a nivel del ministerio, que ya se había programado la compra o el abastecimiento hasta para fin de año. Ahora, lo que no sabemos es cómo va a llegar, ¿no? Como dijiste, Jaime, es probable que por el encierro, por el confinamiento, que los proveedores no puedan retirar los anticonceptivos con el tiempo, ¿sí? En ese ámbito, con relación a estas preguntas, Urania me escribe y nos consulta. ¿El confinamiento puede reducir el embarazo en menores? Considerando cuántas citas de control debe tener una mujer, cuántas citas de control prenatal también debe tener una mujer, cuántas consultas creen haber perdido a causa del confinamiento. Como dije, algunos centros de salud están atendiendo la consulta de embarazadas. Y por algunos pacientes que hemos visto, y eso, Jaime, tú lo puedes ver en el hospital, cuando traen la tarjeta de control prenatal. La consulta de control prenatal en muchos se ha reducido. Por lo general uno espera que ella tenga por lo menos 5 consultas. A veces se reducen a 2, a 3. No sé si tú cuando ves las hojas de control prenatal, Jaime, ¿has podido detectar cuántas consultas más o menos se han perdido? Sí, bueno, un número global sí es difícil de determinar, pero definitivamente que sí ha habido una irregularidad en el control prenatal. No pudiésemos precisar el número de consultas prenatales perdidas. Y a esto me refiero a tanto públicos como privados. No solo en lo público se han perdido controles prenatal, citas de control prenatal, sino también a nivel privado. Lo que definitivamente también afecta el adecuado control del embarazo dependiendo de qué información no se haya obtenido en la consulta. Si espaciar las citas de control prenatal, digamos de cada 4 semanas a cada 6 semanas, pues no es algo que va a llevar a la paciente a una terminación del embarazo con algún problema, pero en la medida en la que no se hagan exámenes de laboratorio, no se realicen los tamizajes, entonces en esta misma forma, pues el control prenatal baja en su calidad. Para la doctora Ruth, 3 preguntas. ¿El implante está permitido para adolescentes? ¿A partir de qué edad? La siguiente pregunta es si al solicitar la receta de la compra de la píldora anticonceptiva de emergencia no se estarían violando los derechos sexuales al limitar el acceso para solicitar que sea por receta médica. Los implantes los estamos colocando en pacientes arriba de 16 años, ¿verdad? Pues no necesita autorización de los padres, sino solo el deseo de la paciente de ponerse el dispositivo. Ya menores de 14 años sí se requiere la autorización de los padres. Y la otra pregunta
¿Cuál era? Si al pedir receta no se estarían violando los derechos a salud sexual. Sí, en realidad se viola los derechos porque es un derecho que tiene la mujer de solicitar la anticoncepción de emergencia. Pero lamentablemente aquí en Panamá se dictó esa, vamos a decir, que es uno de los problemas de acceso, ¿verdad? Pero perfectamente nadie le pone ningún impedimento si usted solicita la anticoncepción de emergencia. Al contrario, hasta cierto punto se le felicita por el hecho de que usted está pendiente de su sexualidad y usted hasta cierto punto decide si quiere, si quiere usar el método o no. Esa es la decisión de ustedes. Pero sí es cierto, en otros países, en muchos países latinoamericanos, la anticoncepción de emergencia se consigue de una vez a través de la farmacia y no requiere de ninguna receta. Vamos a trabajar en esa parte a ver si logramos que se flexibilice eso, ¿no? De no requerir una receta para obtener el método. Doctora. Bueno, yo quería agregar con respecto al punto de la anticoncepción de emergencia, que en esta junta directiva, todo el grupo, nos hemos trazado como uno de los objetivos de estos 2 años, pues lograr que se reconsidere la normativa de solicitar receta para que las pacientes tengan acceso a la anticoncepción de emergencia. ¿Por qué? Y estos tiempos del COVID y de pandemia, pues, son una muestra muy clara. Como vemos, hay 2 días en los cuales ni las mujeres ni los hombres salen, son los sábados y los domingos. Y las pacientes tienen para que la anticoncepción sea efectiva, su mayor efectividad, tiene que recibirla en las primeras 72 horas luego del acto sexual. Entonces ya tenemos 48 horas en las cuales las pacientes no pueden acceder a una farmacia, porque como los sábados y los domingos todo está cerrado, porque nadie sale, pues entonces el acceso a conseguirla es difícil. Y entonces imagínense que el lunes ella tenga que ir a donde un ginecólogo o conseguir que algún ginecólogo le facilite la receta. Entonces ya el periodo en el cual el método es más efectivo, que como mencionó la doctora de León, no es un método abortivo, entonces ese periodo se reduce y la posibilidad de evitar un embarazo en esa paciente pues es muy alta. Entonces, esas son las limitantes que nosotros consideramos que el Ministerio de Salud debería reconsiderar la normativa, farmacias y drogas, la normativa de que tenga que ser con receta médica. Y tratando de coadyuvar en este programa, en esta problemática de la anticoncepción de emergencia durante el periodo de pandemia, pues la junta directiva ha decidido que las pacientes puedan consultar a través de nuestras redes sociales, entrar en contacto con algún ginecólogo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, que le haga su consulta virtual corta. Hay que interrogar a la paciente sobre cuándo fueron las relaciones sexuales, cuál era el método que falló, si es que se rompió el condón, etcétera. Para cuándo fue su fecha de última regla y una consulta corta para entonces poder nosotros desde la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología generarle alguna receta de forma electrónica, que es lo que está permitido ahora por el periodo de pandemia, para que esta paciente pueda tener acceso a su planificación, a su anticoncepción de emergencia. Entonces, este es un granito de arena que queremos como Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología ofrecerle a las pacientes panameñas. Gracias, doctor. Otra consulta que me hacen
está relacionada con la telemedicina o la teleconsulta. Si la SPOC, o en este caso usted y la doctora Ruth, consideran que este tipo de metodología es viable para atender a pacientes de manera ginecológica y hasta qué punto. Bueno, para lo que es la ginecología obstetricia, pues la teleconsulta tiene sus limitantes, ¿no? Hay casos en los que sí podemos realizarlo, una primera consulta de infertilidad, pero hay algunos problemas que sí definitivamente deben evaluarse directamente con el paciente. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Vemos que hay, cuando estamos hablando sobre sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, pues las pacientes también tenemos que hablar sobre enfermedades de transmisión sexual. Una enfermedad de transmisión sexual es algo que no pudiésemos ver por telemedicina. Hay que evaluar a la paciente, ver el área donde la paciente tiene molestia para poder hacer una posibilidad, obtener una posibilidad diagnóstica y luego apoyarnos con algunas otras pruebas si lo consideramos necesario y dar el tratamiento apropiado. ¿Considera que telemedicina y anticoncepción es una opción para transgredir los derechos de salud sexual y reproductiva? Pues mira que personalmente yo considero que sí, que la telemedicina en una consulta específicamente de anticoncepción, pues se pudiese lograr. Los criterios de elegibilidad son bastante claros. Sin embargo, algo que sí pudiese ser una limitante sería el examen ginecológico. Algo que sí se hace en la evaluación de planificación, pues es el examen ginecológico. Si no podemos hacer un examen ginecológico y determinar si la paciente tiene alguna anomalía, pues mal pudiésemos a ciegas estar dando planificación, algún método hormonal, etc. Gracias, doctor. Para la doctora Ruth me están pidiendo dos preguntas más. Cuando se refiere usted a anidación, al momento de hablar de la píldora de anticoncepción de emergencia, ¿se puede considerar que se trata de una píldora abortiva? Y la segunda pregunta era, ¿cuánto tiempo debo esperar entre un cambio de anticonceptivo y otro para tener en cuenta cuál es el tiempo de riesgo de que yo quede embarazada con el cambio de método? Como dije anteriormente, la anticoncepción de emergencia no es un abortivo. Lo que hace la anticoncepción de emergencia es espesar el moco cervical, crear un ambiente no propicio para la anidación. Normalmente, si una mujer tiene relaciones sexuales y ese huevo es fecundado, el endometrio tiene que tener un grosor adecuado para permitir que anide. Si no existe eso, no puede haber la anidación. Y al lentificar el viaje también del espermatozoide, le está impidiendo que se logre la fecundación. Así que no es un abortivo y es un dilema que se ha tenido por muchos años y se ha comprobado totalmente con estudios clínicos que no es un abortivo. La otra pregunta me dijiste. ¿Cuánto tiempo debo esperar para cambiar de un método a otro sin que haya riesgo de embarazo? Mire, el cambio entre un método y otro, por ejemplo, si va a cambiar de pastillas anticonceptivas a inyectables, una vez que termine el método anticonceptivo, en ese momento puede instaurarse el inyectable. Lo mismo si va a ponerse un dispositivo, terminar el método que ya se está usando e inmediatamente cuando requiere del inicio del mismo método, ponerse el anticonceptivo. Sí se dice que en algunos casos se debe esperar unos 5 o 6 días antes y tener relaciones con protección, usar un condón.
en los primeros días del cambio del método. Pero por lo general, si se calcula adecuadamente, ¿verdad? Terminando el método, se puede comenzar con el otro. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos hacen para los dos es, ¿qué le hace falta a Panamá para tener un programa de planificación familiar exitoso? Tenemos, yo puedo considerar que para tener un programa de planificación exitoso, lo que hace falta es tener todos los métodos anticonceptivos. De tal manera, tener un abanico de métodos anticonceptivos que se le pueda ofrecer a la paciente. Recuerde que la paciente es la que escoge el método anticonceptivo. El médico se lo puede sugerir, pero ella es la que lo va a escoger. Entonces, el éxito de un programa de planificación familiar es tener abastecimiento completo en todos los centros de salud de todos los métodos. Lamentablemente eso en estos momentos no se puede conseguir o no se ha conseguido, porque siempre hay algún método anticonceptivo que falta. Pero en los últimos años hemos podido ampliar ese abanico de métodos anticonceptivos y pienso que se está en ese camino. Y también va a depender de la mujer, ¿verdad? Que se le quiten algunos mitos de lo que es la anticoncepción. La anticoncepción es segura, es eficaz. Y unos métodos son más seguros y más eficaces que otros, pero también va a depender de la paciente y qué tipo le conviene una vez que se le da la consejería, porque siempre se le debe dar una consejería a las pacientes, hablarle del abanico con que contamos, de todos los métodos que contamos y que ella escoja. ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Ruth. También considero que la educación sexual es primordial para que haya mayor acceso de las pacientes a la anticoncepción. Una paciente educada, una paciente informada, pues definitivamente que toma mejores decisiones, las toma temprano y se evitan complicaciones de embarazos no deseados. Y con respecto a eso, pues te puedo decir que la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología ha estado también apoyando al Ministerio de Educación con este objetivo de mejorar la educación sexual de nuestra población. Y tenemos muchas expectativas en que encontrando puntos en los que podamos apoyar al Ministerio de Educación, pues de esa misma forma va a mejorar los índices de salud, va a disminuir los índices de embarazos adolescentes. La doctora Ruth hablaba de que con el paso del tiempo se ha ampliado la diversidad de opciones de anticonceptivos en el sector público. Una de las preguntas que me hace Urania Molina es si el implante subdérmico tiene 40 años, ¿qué obstáculo había para que se lo aplicara en Panamá? Bueno, uno de los obstáculos era el registro sanitario. Ninguno de los dispositivos que existían tenía registro sanitario aquí en Panamá. Sin embargo, una vez ya obtenido el registro sanitario por una de las empresas que trae los implantes subdérmicos, pues ha sido un método que se ha utilizado mucho y con mucho éxito aquí en Panamá, con un alto nivel de satisfacción por parte de las pacientes. Como todos los métodos, hay algunas pacientes que tienen algunos efectos y no les gusta el método, pero en su gran mayoría ha sido un método que ha ayudado mucho en lo que a anticoncepción y planificación familiar se refiere a las pacientes de más escasos recursos. También puedo decir que el Centro de Investigación en Reproducción Humana probó varios implantes para lograr introducirlo, pero aparentemente las industrias farmacéuticas locales
En esos momentos no estaban interesados en introducirlo y por esa razón. Pero sí, nosotros pusimos varios, los de 2 cápsulas, no la de 3 cápsulas y la de 2 cápsulas, en alguna oportunidad los pusimos, pero no se logró que se obtuviera el registro médico. Y eso es un obstáculo grande. Lo mismo lo podemos ver nosotros con un cierto medicamento que de hace tiempo estamos tratando de que se consiga el registro médico y es un poquito difícil. Me preguntan, esto es más que prevención, yo creo que ya avanza un poquito. Si una persona tiene sexo con alguna paciente COVID positivo y queda embarazada, ¿qué debe hacer? ¿Es posible que sea ella también COVID positivo? ¿Qué pasa con el bebé? Ok, interpretaría que la paciente no sabe que su pareja está contagiada por COVID, sino que tuvo relaciones sexuales y posteriormente entonces su pareja salió COVID positivo. Uno, hay que ver varios factores. Si es que esa persona convive con su pareja o si no convive con su pareja. Pero con respecto a que salga embarazada, como mencionó la doctora, a pesar de que se ha detectado COVID en semen de algunas muestras de pacientes, pues todavía no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, esta es una enfermedad nueva, es algo que estamos aprendiendo día a día y recibiendo información continuamente. Así que todavía no pudiésemos decirle a la paciente que va a estar contagiada específicamente por el semen de su pareja. Sin embargo, en una relación sexual hay besos, hay contacto físico, se hablan. Entonces, si se contagia, sería más probable que se contagie por el contacto que tuvo cercano con su pareja que por la relación sexual o por el semen. Entonces, la vía de contagio sería principalmente esa, ¿no? El contacto que tuvo, la cercanía con su pareja. Siendo esto, si la paciente no presenta ningún síntoma, aunque esté embarazada, pues lo que debe hacer es consultar con los sistemas que ha establecido el Ministerio de Salud para pacientes que tengan dudas con respecto a contagio por COVID-19. Está el 169, la aplicación rosa, la paciente llama, se le hace su interrogatorio y entonces en esa medida se evaluaría si es una paciente que es candidata a realizarse la prueba de COVID-19 o no. También, si la paciente sabe que está embarazada, los primeros meses son cruciales, ¿verdad? Como es algo nuevo que existe en el mundo, no sabemos los efectos sobre el feto. Y lo bueno es, lo que le recomendaríamos a esa paciente es que se haga sus evaluaciones tempranas, ¿verdad? Se hace sus evaluaciones temprano y podemos ver cómo va ese embarazo. Esa sería la mejor recomendación. Que vaya y que acuda al médico para que se le haga ultrasonido temprano y si hay que hacerle tamizaje o alguna cuestión, que se le haga. Pero sí se recomienda que acuda tempranamente a su control prenatal. La joven Aymara Madrid me escribe diciendo, ahora se suspendió la ley seca, por lo tanto, muchas mujeres pueden estar expuestas al abuso sexual. La efectividad de la pastilla de emergencia es de 72 horas. ¿Qué opción tiene esta mujer después de ese tiempo? Bueno, yo recomiendo siempre que en el momento que la paciente acuda, si necesita la anticoncepción de emergencia, se le aplique, independientemente del hecho de que las 72 horas. Y se le dice a la paciente, te vamos a dar el medicamento para ver, pero el mejor momento para que sea
el 85% de efectividad tiene que ser antes de las 72 horas. Pero si ella acude a recibir la anticoncepción de emergencia, se le debe dar de todas maneras. Si ese embarazo continúa, ¿verdad? Ese medicamento que se le dio no afecta en nada con el embarazo. Sí, es muy importante, es muy importante que las pacientes conozcan sus derechos sexuales. Y como le llama la atención a la paciente y se correlaciona entonces el alcohol con abuso sexual y hablamos de violación, entonces es muy importante que las pacientes sepan que cuando están sujetas a este tipo de abuso, tienen que hacer la denuncia. Es muy importante que hagan la denuncia y en el proceso de la denuncia está incluida la evaluación ginecológica y la anticoncepción de emergencia. Entonces, si la denuncia se realiza de forma oportuna, pues la anticoncepción de emergencia se le va a brindar de forma oportuna. Y en caso de que por algún motivo no se logre con la anticoncepción de emergencia, pues evitar un embarazo, puesto que esto es un método que tampoco es 100% efectivo. Es muy efectivo, pero ningún método anticonceptivo tiene un 100% de efectividad. Entonces, la paciente que queda embarazada por violación, el aborto legal solicitado por autoridad judicial en los casos de violación es una de las causas despenalizadas de aborto en Panamá. Entonces, la paciente también tiene esa opción, ¿no? Pero todo debe darse con el proceso legal, iniciando con la presentación de la denuncia. Perfecto, doctor. Tengo otra pregunta. Métodos naturales de anticoncepción versus los artificiales. ¿Podemos fiarnos de los primeros? Bueno, están descritos los métodos naturales, tomarse la temperatura, el método del moco cervical, el método del ritmo. Sin embargo, está totalmente demostrado, y la doctora Ruth de León conoce esto mucho mejor que yo, pero está totalmente demostrado que la efectividad de estos métodos es mucho menor a la efectividad de otros métodos no naturales. Entonces, siempre el consejo del ginecólogo va a estar orientado a informar a la paciente sobre los métodos que tiene a disposición y cuáles son los niveles de efectividad que tiene cada método. Y estamos seguros que conociendo la paciente la información, pues se va a decidir por el método más efectivo y que mejor se ajusta a ella como individuo. Sí, Bueno, es doctora. cierto que existen los métodos naturales, el billing y el ritmo, pero también requiere de una disciplina de las pacientes, ¿verdad? Y para poder utilizar esos métodos, la paciente tiene que conocer primero, su ciclo tiene que ser regular. Tiene que conocerse exactamente porque es combinar el ritmo con el billing. Saber cuándo ella está ovulando, conocerse, ver la secreción vaginal, si es filante, transparente, ya sabe que en ese momento no debe tener relaciones y debe coincidir también con el periodo, con el método del ritmo. Pero como dijo el doctor Sánchez, no son tan efectivos. Y si la paciente busca efectividad, es buscar un método que sea más efectivo. Doctor, ¿qué opinan de la contraindicación absoluta de los métodos anticonceptivos hormonales? Bueno, como mencioné inicialmente, existen criterios de elegibilidad. Entonces, la anticoncepción es muy amplia. Hay una gran cantidad de opciones terapéuticas para las pacientes.
se toma en consideración si la paciente fuma, si la paciente ha tenido antecedentes de enfermedad tromboembólica, si la edad de la paciente. Entonces, una contraindicación absoluta, pues no nos vamos a encontrar. Siempre vamos a tener la opción de ofrecerle a la paciente un método anticonceptivo que se ajuste a su estado como individuo. Listo. Gracias, doctor. Me pide o me hace la consulta el chico Roberto Guillén. ¿Los métodos anticonceptivos pueden generar síntomas gastrointestinales? ¿Qué se puede hacer en este sentido? ¿Doctor? Los anticonceptivos orales, está preguntando si tiene, si puede Si ofrecer. están asociados a síntomas o a trastornos gastrointestinales, ¿y qué se puede hacer en este sentido? Muy pocos casos. Por lo general uno le recomienda a la paciente que se tome la pastilla anticonceptiva en la noche, ¿no? El anticonceptivo oral. Es el único que puede ofrecer alguna sintomatología gastrointestinal. Los otros no están asociados con el problema. Sí puede tener algunas náuseas, pero no está relacionado directamente. Se le recomienda siempre tomarlo en la noche cuando ya ha cenado y todo eso, pero que esté directamente relacionado con una sintomatología gastrointestinal, no. Aparte de los anticonceptivos orales, los otros no. Sí, los únicos que se pudiesen relacionar con síntomas gastrointestinales, ¿Alguna otra como dice la pregunta? doctora, son los anticonceptivos orales. Siendo esto así, pues las pacientes muchas veces prefieren los anticonceptivos orales porque son los que le brindan una diversidad de efectos positivos adicionales a la anticoncepción. Algunos métodos pueden que disminuyan la ganancia de peso o que tengan una progestina que le va mejor con la piel de la paciente, que le produce menos acné. Hay algunos que hablan sobre disminuir lo que es la dismenorrea por algunos procesos bioquímicos de las progestinas. Entonces, algunas pacientes quieren tener el método anticonceptivo, que es la función principal de las pastillas, pero de pronto quieren algún valor agregado con efectos que tengan ciertas progestinas. Entonces, en estas pacientes que prefieren anticonceptivos orales, pero que en algún momento presentan alguna sintomatología gastrointestinal, pues bien se puede entonces reconsiderar utilizar algún otro método, ya sea oral, con una sustancia diferente, si es la preferencia de la paciente, o cambiarlo por algún otro método. Sí quería comentar que en estos tiempos de pandemia, mi opinión es que no es el mejor momento para cambiar de métodos anticonceptivos. Si tenemos una paciente que le está yendo bien con su método anticonceptivo actualmente, pues que se mantenga con su método anticonceptivo. Si tiene algún problema de acceso a el medicamento, pues debe consultarlo con su ginecólogo. Porque a veces hay medicamentos que son los mismos de una marca y de otra, pero tienen el mismo principio activo. Entonces la paciente puede ser que no encuentre una marca, pero existe el de otra marca. Si la paciente resulta que está planificando con algún método y llega a tener algún tipo de problema, entonces en ese momento sí que consulte con su ginecólogo para evaluar si ya es necesario que cambie su método. Pero en este momento, pues no es el mejor momento para cambiar de anticonceptivo. Vale, muy amable. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si la doctora Ruth, el doctor Jaime quisieran agregar algo más en nombre de la sociedad. Doctora Ruth. Sí, ante todo agradecerle la sintonía
y agradecer sobre todo las preguntas. La Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia va a estar realizando cada 2 semanas este tipo de conferencia, videoconferencia, y los invitamos a que nos visiten la próxima vez. Muchas gracias a todos. Doctor. Bueno, Gracias a usted, doctora. de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, estamos muy complacidos de que hayan estado acompañándonos con este tema. Queremos llegarle a más personas, llegarle a la población que necesita información y vamos a estar desarrollando, como dijo la doctora Ruth, muchos temas más de importancia para la población general. Para mí, la verdad que ha sido un honor compartir hoy con la doctora Ruth de León. Es una expresidenta de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, una reconocida investigadora, luchadora por los derechos sexuales y reproductivos de la población panameña, y la verdad que me siento honrado de compartir el día de hoy esta actividad docente con todos ustedes. Doctora Ruth, doctor Jaime, muchas gracias nuevamente a todos los que se unieron hoy a este webinar. Gracias por participar y bueno, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En Instagram somos SPOC PMA y en Facebook SPOC Panamá. Ahí vamos a estar publicando los eventos que vienen y siempre información que va a ser de utilidad para todos. Feliz noche.